Tengo el gusto de presentar al primer ponente de esta mesa, el doctor Mauricio Fara, amigo además personal, lo conocimos cuando estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y está reconocido como un experto precisamente en este tema de migración. Mauricio Fara se encargó de divulgar ampliamente esta cifra dramática de los 10,000 secuestros que se han cometido en contra de los emigrantes. Él fue quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de febrero del 2005 a septiembre del 2009, secretario de Administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicio Civil de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, director de Comunicación y Vinculación con organizaciones de la Comisión Nacional del SAR, el CONSAR, coordinador de asesores del subdirector general jurídico del ISSSTE y articulista en diversos medios de comunicación impresos nacionales e internacionales. Por eso para mí es un gusto y un privilegio ceder la palabra al doctor Mauricio Fara Guevara. Como tú quieras. Saludo a todos ustedes de nueva cuenta, distinguido presidium. Expreso de nueva cuenta mi agradecimiento a los organizadores. Quisiera comenzar por señalar que llama la atención el largo periodo en el que se ha prolongado la desatención de la migración, de los derechos de los migrantes. Desde hace al menos 8 años, que representantes de organizaciones civiles y albergues y casas de asistentes a migrantes, entre otros, han venido denunciando el sufrimiento y las injusticias que padecen los migrantes tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades han respondido básicamente de dos formas: o negando los hechos y su dimensión, o con retórica orientada al lamento, a las buenas intenciones y a compromisos ambiguos. La mejor forma de darle sustento a esta afirmación que estoy haciendo es cederle el paso a los hechos. En 2005, las denuncias sobre los abusos en contra de los migrantes en territorio mexicano eran asaltos, extorsión, insultos, maltratos, desafortunadamente abusos físicos, sexuales, condiciones indignas en las estaciones migratorias y verificaciones migratorias al margen de la ley por autoridades no facultadas. Hoy, 7 años después, además de señalar estos agravios, las denuncias agregan graves delitos que se han vuelto constantes. Entre ellos destacaría las violaciones sexuales, los secuestros y los homicidios. Hoy, ser migrante en México es sinónimo de presa, no solo para los criminales, sino también para las autoridades que abusan de ellos o que están abiertamente coludidas con la delincuencia organizada. Debe quedar claro, el calvario de los migrantes en México se ha agravado. Esto es incontestable. Al paso de los años, en lugar de haberse reducido los padecimientos de los migrantes, se han vuelto más frecuentes y más crueles. ¿Qué pasa en el norte? En 2004 murieron aproximadamente 134 mexicanos en la franja fronteriza sur de Estados Unidos, según cifras oficiales. El número creció en los años siguientes hasta alcanzar un promedio de más de 400 cada año, según cifras oficiales, y esto, sin lugar a dudas, implica una muerte en la frontera para los migrantes y paz en la conciencia para las autoridades. Ni a México ni a Estados Unidos la cifra de más de 6,000 muertes en la frontera en los últimos 15 años los ha inquietado, cifra que podría ser de más de 10,000 según organizaciones no gubernamentales. La muerte por goteo no duele ni indigna a las esferas oficiales. Después de todo, pensarán las autoridades mexicanas,
los migrantes se van porque quieren. Después de todo, pensarán las autoridades estadounidenses, se mueren porque quieren. Cada quien a lo suyo, los gobiernos a simular y los migrantes a sufrir y a morir. Estados Unidos ha extremado la vigilancia en la frontera. Cada año desde 1994 más agentes de la patrulla fronteriza, más bardas y más tecnología. El gobierno estadounidense ha consentido a los guardianes civiles autonombrados cazamigrantes y defensores de la nación. Y también ha consentido, ha protegido e incluso ha premiado a los agentes que han dado muerte a migrantes, lo que equivale a licencia para matar en la frontera. Los más de 30,000 millones de dólares destinados a aumentar la vigilancia fronteriza no han contenido la migración y, por el contrario, han generado una dinámica lamentable. Más vigilancia, tarifas más altas de los polleros, más crimen organizado, más violencia, más riesgo para los migrantes al recurrir a zonas más inhóspitas y peligrosas. Al final del día, más muertes. Lo más grave es que estas medidas de contención se han aplicado sin éxito a lo largo de 18 años y pese a su fracaso, siguen fortaleciéndose. Haciendo lo mismo, esperan resultados diferentes. A menos que lo que se quiera, entonces, sea precisamente que siga ocurriendo lo mismo. Migrantes víctimas de hipotermia y deshidratación, migrantes vulnerables, migrantes en la clandestinidad. Finalmente llegan los más fuertes, los más hábiles. Darwin y sus leyes están en la frontera. Pero los que llegan también saben a qué atenerse. A un acoso constante, acoso legislativo, social y laboral. A vivir en las sombras sometidos al miedo, el sueño ideal de un mal patrón. Empleados vulnerables con miedo, con salarios bajos, con altos rendimientos y utilidades generosas. La falta de una reforma migratoria ha propiciado la proliferación de iniciativas estatales y locales antiinmigrantes. Por ejemplo, facultades a policías locales para verificar la condición migratoria de las personas a partir de una sospecha razonable. Restricción al acceso a servicios de salud y educativos, así como también a programas asistenciales. Dificultades para contratarse y para arrendar vivienda. Agravantes en los cargos si un presunto delincuente es migrante y docenas de ideas similares a estas. Se ha llegado al extremo de proponer expulsar a los hijos de migrantes indocumentados, aunque hayan nacido en Estados Unidos, incluso a legislar en contra de los que todavía no nacen, que ningún hijo de migrante indocumentado pueda obtener jamás la ciudadanía estadounidense. Se suman a este entorno de acoso las redadas y las deportaciones. En el año fiscal 2009-2010 se deportó aproximadamente 400,000 personas. Alrededor de 300,000 eran mexicanos. Un año después, la cifra de deportaciones superó los 400,000. Estas deportaciones se llevan a cabo a partir de detenciones en centros laborales y habitacionales y en muchos casos significan la separación de padres e hijos. Miles de niñas, niños y adolescentes en el desamparo, al cuidado del Estado, dirán las autoridades estadounidenses. Sofisma absolutamente estéril. Aunque no lo dicen abiertamente en materia de migrantes, Estados Unidos ha cruzado la línea entre las faltas administrativas y los delitos. Y de facto ha pasado a criminalizar la migración. Y ante ello del lado mexicano, silencio. Es un silencio culpable, es un silencio subordinado, temeroso. No vaya a ser que los señores del dinero, del apoyo discursivo a la lucha contra el narcotráfico, vayan a molestarse.
Los necesitamos, dicen algunos, que nuestros connacionales padezcan lo que sea. Es su aportación al engrandecimiento de la patria, dirán algunos. Mientras tanto, los migrantes, sobre todo los migrantes que cruzan México, los mexicanos y los centroamericanos, que tratan de llegar a Estados Unidos, sufren todo tipo de vejaciones, agresiones y delitos. Cuando en el 2009 la CNDH presentó su primer informe sobre secuestros de migrantes, que me tocó coordinar, las autoridades respondieron tratando de minimizar la denuncia. Sí había secuestros, dijeron, pero solo unos cuantos, poquitos, casi nada. En lugar de asumir lo esencial del informe, cuestionaron el método. Es que la CNDH no sabe contar, decían. Lo siguieron negando hasta que la masacre de San Fernando les reventó en la cara. Entonces vinieron los lamentos, las condolencias, las camisas desgarradas y llegaron, por supuesto, las propuestas en forma de medidas, tales medidas que ni siquiera tiene caso mencionar ahora porque quedaron en ambigüedades y absolutamente nada ha cambiado. Como dato, porque me lo han estado preguntando, este primer informe de secuestros de octubre del 2008 a febrero del 2009, 6 meses, arrojó 9.758 migrantes secuestrados al semestre. Por eso yo hablaba de una cifra de más de 80.000 a lo largo de 4 años. Al segundo informe de la CNDH, y a pesar de que ya los hechos en San Fernando las habían sacudido, las autoridades respondieron con la misma actitud y estrategia. El método fue negar. No es cierto. Es una exageración, es un mal cálculo, dijeron. Yo creo sinceramente que los resultados de ambos informes están muy cerca de la realidad y que incluso su recuento es conservador. Pero supongamos que ambos informes hubieran partido de un método tan malo que se equivocaron en los cálculos de los migrantes secuestrados. Supongamos que en lugar de 10.000 cada 6 meses sean 5.000. ¿Esto acaso no es grave? ¿Ello releva acaso a la autoridad de su responsabilidad? ¿5.000 migrantes secuestrados es poco? ¿Cuántos hacen falta para que entonces sí la autoridad despierte? Después de tanta tragedia, de tantas vidas arrebatadas, de tanto sufrimiento e indefensión, es tiempo de que la autoridad rinda cuentas. Es tiempo de que respondan algunas preguntas. ¿Cuántos de los 200 funcionarios del INM que han sido separados aproximadamente de sus puestos han sido investigados, consignados, sancionados y sentenciados? ¿Bajo qué cargos? ¿Abusaron de migrantes? ¿Los extorsionaron? ¿Participaron en los secuestros? ¿Encubrieron asesinatos? ¿Hasta dónde llegó la gravedad de sus faltas? ¿Actuaban por sí mismos o por órdenes de quién? ¿Se confiscaron recursos, bienes muebles e inmuebles de los delincuentes? ¿La sanción se limitó a dar de baja, sea a los agentes migratorios o, en su caso, de lo que no sabemos nada, agentes del Ministerio Público o de otras autoridades a nivel municipal, estatal y federal? ¿Qué personas y con qué criterios fueron sustituidos estos agentes de migración? ¿Qué se está haciendo en coordinación con las autoridades estatales y municipales para combatir los agravios en contra de migrantes? ¿Cuántas y cuáles bandas que operaban en dónde y que pertenecían a qué grupos han sido desmembradas? ¿Y cuántas y cuáles más siguen operando? ¿Hay una región en la que ya se hayan acabado los secuestros de migrantes? Pregunto.
Esto gracias a la acción de las autoridades. ¿Cuántos secuestradores, traficantes y tratantes entre particulares y agentes del Estado han sido detenidos y cuántos han sido procesados y cuántos sentenciados? ¿Cuántos migrantes han sido liberados y cuál es el mapa de hechos y lugares elaborado a partir de sus testimonios? ¿Tienen ya resultados de inteligencia para desmantelar las bandas delictivas dedicadas al secuestro, al tráfico y a la trata de migrantes? ¿Qué acciones han ejecutado para desmontar la estructura financiera de las bandas que cometen estos ilícitos? ¿Qué acciones efectivas se han adoptado para proteger a los migrantes que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos fundamentales? ¿Con qué periodicidad informará la autoridad sus resultados respecto del compromiso de combatir, erradicar la corrupción de los servidores públicos relacionados con funciones migratorias? Es tiempo de que rindan cuentas y nos respondan todo esto. Hasta ahora, la autoridad ha preferido poner énfasis en sus contados avances, pero a la sociedad lo que le interesa saber es qué se hace día a día respecto de lo que falta por hacerse, más aún cuando todos los días los migrantes siguen siendo víctimas de la delincuencia y por comisión o por omisión también de las autoridades. A pesar de la necesaria, tardía e insuficiente purga en el INM, los agentes de migración siguen persiguiendo a los migrantes y exponiéndolos a graves riesgos. De nada sirve por sí mismo entonces el discurso oficial que habla de los derechos humanos de los migrantes y de su absoluto respeto. Está documentado, y ya muchas autoridades de países centroamericanos lo han subrayado, la hazaña con la que se persigue a los migrantes en México, en contraste con la nula persecución de los delincuentes que los asaltan, violan, secuestran o asesinan. Lo fundamental es que la violencia en contra de los migrantes por parte de la autoridad migratoria se prevenga y se evite, y que garanticen la seguridad y los derechos fundamentales de los migrantes. Lo fundamental es que todos y cada uno de los agentes del INM reciban capacitación adecuada y efectiva respecto de la forma en la que deben realizar su tarea. Lo fundamental es que todos tengan plena conciencia de que ser migrante no es ser delincuente. Lo fundamental es que todos entiendan que los derechos humanos están por encima de las condiciones migratorias de las personas, que aprendan a cumplir su responsabilidad sin poner en riesgo la vida de los migrantes. A estas alturas, después de tantas denuncias documentadas de manera indiscutible, después de tantas tragedias difundidas, después de tantos golpes de pecho por parte de las autoridades por el sufrimiento de los migrantes, no debería de haber excusa para que el INM y todas las demás autoridades no capaciten y sensibilicen verdaderamente a sus agentes. Ya padecemos todos la zozobra de la violencia. No hay por qué añadirle a esta la violencia institucionalizada. Más allá de la respuesta inmediata y directa, el gobierno federal tiene otro recurso para no seguir en el vacío y la dispersión: crear la Fiscalía especializada en la materia de delitos en contra de migrantes. Esta Fiscalía concentraría información de agravios, desapariciones, lugares, nombres, ministerios públicos que no han sabido integrar las averiguaciones previas, que son indolentes o que están coludidos, etcétera. Se requiere de una especialización en la materia, pues los flujos migratorios, sus rutas y las de los delincuentes que los persiguen, así como sus formas de operación, precisan de seguimiento continuo, a la vez que de una comprensión de todos los factores asociados. Hoy, la información está dispersa y hay vacíos de responsabilidad y de rendición de cuentas. Además, en la mayoría de las oficinas de los ministerios públicos adscritos a las procuradurías estatales, se ha hecho costumbre que en lugar de procurar justicia, en vez de administrar
justicia a los migrantes se administre el delito, pues están coludidos con la delincuencia organizada en muchos casos. Se trata de combatir efectivamente a quienes delinquen en perjuicio de los migrantes y no de cubrir las apariencias. Por ello, la Fiscalía tendría el deber de informar periódicamente de sus avances, de manera que pueda darse seguimiento a su actuación y medir objetivamente su desempeño, siempre en función de sus resultados. La creación de esta Fiscalía sigue siendo una necesidad no atendida, mientras que, por otra parte, los delitos en contra de los migrantes continúan y mientras las madres de asesinados o desaparecidos van paso a paso en busca de sus hijos por los que nadie, absolutamente nadie responde. Hace más de 100 días venció el plazo para que el Ejecutivo Federal publicara el reglamento de la Ley de Migración. Esta fue promulgada el 25 de mayo de 2011 y preveía un máximo de 180 días para la expedición de su reglamento. Por las razones que se quiera, pero han pasado más de 3 meses después del plazo establecido y todavía no hay reglamento. Cuando se incurre en estos retrasos, referidos incluso estos a disposiciones de ley, solo caben 3 posibilidades para tratar de entender la actitud de la autoridad. O no sabe, o no puede, o no quiere. Así, de esta manera, será muy difícil acabar con los agravios en contra de los migrantes, sean mexicanos o sean de otros países. Así no podrá avanzarse en materia de protección a los migrantes y a sus derechos humanos. Se requiere sensibilidad, capacidad y voluntad. No hay elementos que nos permitan afirmar que estos requisitos están presentes hoy en las autoridades responsables. A las pruebas me remito. Esto es doblemente grave porque la indiferencia cobra vida en el sufrimiento diario de miles de personas, porque la incapacidad alienta al crimen y a la impunidad, porque no habrá forma de reparar el daño de los migrantes que por incapacidad, apatía o dolo de la autoridad serán hoy o la próxima semana secuestrados, desaparecidos o asesinados. Poco, como podemos ver, se ha hecho por las víctimas de ayer. Nada, en concreto, frente a estos hechos, respecto de las víctimas de mañana. Ya lo comenté hace algún momento. Tan solo hablando de secuestros, podríamos decir que en los últimos años han sido secuestrados más de 80,000 migrantes en los últimos 4 años. Si les parece mucho a las autoridades, bajemos la cifra a 40,000. Esta es una crisis humanitaria que da muestra de cómo la situación que hoy padecen los migrantes en nuestro país ha empeorado dramáticamente en los últimos 7 años. Sin embargo, hasta el día de hoy, no vemos el tema en la agenda de los partidos ni en la de los candidatos. Ya lo comenté hace algún momento. Vemos que saturan los medios con la organización de debates sobre puentes y obras viales, sin voltear a ver la carretera de horror y sufrimiento y muerte en que se ha convertido México en estos últimos años para cientos de miles de migrantes y de sus familias. Será porque quizá no votan. Ante esto, más que la desesperanza, hay que dar paso a la indignación y a la capacidad de proponer e insistir hasta que la autoridad en turno entienda y atienda el dolor de los migrantes y la responsabilidad que tiene de respetar y de hacer respetar sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Agradecemos la estupenda participación del doctor Mauricio Fara.